Buen día, chicos. Vamos a trabajar temas de drapeados. ¿A qué me refiero con drapeado? Me refiero a cómo trabajar la tela dentro de un dibujo. La tela dentro, en este caso de los bodegones, que es el tema que estamos trabajando, va a tener un papel complementario, es decir, que no es el protagonista del bodegón, está para complementar la composición, pero eso no quiere decir que no se tenga que trabajar, sino todo lo contrario. Hay que saber cómo trabajarlo porque de todas maneras es un elemento que puede tener volumen, que va a recibir luz e inclusive, ¿no?, que va a poder interactuar con algunos elementos dentro de nuestro bodegón. Entonces hay que saber trabajarlo. Primero, hay que tener en claro qué cosa es lo que estamos haciendo, es decir, la tela. Muy bien, primero hablando del formato. La tela tiene un formato cuadrado, ¿no? Estirada sobre un plano normalmente tiene esta forma, normalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 1, 2, 3, 4 puntas, ¿no? Acuérdense, ¿eh? Tiene 4 puntas. ¿Qué más? Dentro de sus características con respecto, por ejemplo, a la textura. ¿Cómo es una tela? ¿Una tela es algo rígido o es algo más bien suave, liviano? No es rígida, ¿no? A menos que pues trabajáramos con una tela tipo yute, en ese caso. Pero por lo contrario, normalmente vamos a encontrar que las telas dentro del bodegón tienen cierta ligereza, ¿no? Entonces vamos a decir uno que es ligera. ¿Qué más? Ahora, si es ligera, tiene una caída suave, suelta. Otra característica, por ejemplo, es el poco peso, ¿no? Obviamente si es ligera es que tiene poco peso, no es algo muy denso. Entonces, si es ligera, si tiene una caída suelta, suave, tiene poca densidad, ¿eso qué quiere decir? Que la tela, entre una de sus características, va a ser que se acomoda a los objetos. Cuando una tela está cubriendo un objeto, supongamos que tenemos un cuerpo esférico, digamos. La tela que cae no va a caer de forma cartonada de esta manera, ¿no? De forma rígida, sino más bien va a caer muy cerca a la forma. Evidenciando la forma que está debajo. Se va a acomodar. Y los pliegues que tenga van a sugerir el volumen del elemento que esté por debajo. Más o menos así, ¿no? Más o menos. Lo mismo sucedería si tuviese una forma sólida por debajo, como un cubo. ¿Eso qué quiere decir? Que si en un bodegón ustedes se encuentran que hay una tela que está cubriendo un elemento o parte de un elemento, parte de un objeto, ustedes a fuerza tienen que dibujar el elemento cubierto. Así no se vea, aún así tienen que dibujarlo. Si están frente a un bodegón o un modelo natural, es decir, no se están copiando una fotografía, sino lo están haciendo in situ, en vivo, con el bodegón al frente, es válido aproximarse y ver qué es lo que hay debajo de la tela. Tratar de encontrar esa forma. De repente es un jarrón y tiene una asa escondida que no se ve por la tela. Entonces acérquense, miren, entiendan la forma, porque la tela es lo que va después, es lo que va encima. Algunos alumnos cometen el error de dibujar simplemente la caída de la tela sin hacer un estudio de forma del objeto que esté cubierto, a eso me refiero. Pero así como vamos a encontrar que en los bodegones a veces está la tela cubriendo objetos o simplemente se manifiesta la caída de la tela de la mesa o de la base, hay veces que podemos encontrarnos que la tela está no solamente cubriendo un objeto, sino que está aprisionando una forma o que inclusive tiene ciertas arrugas, ciertos nudos, es decir, donde se manifiesta ya
que la tela tiene otro papel, digamos. Por ejemplo, un nudo. Aquí, en la parte del nudo, ¿qué cosa hay? Hay fuerza, ¿ya? O sea, en el caso de los nudos, por ejemplo, ¿qué hay? Hay fuerza. Eso es algo que se debe de traducir en qué? En el trazo. Al igual que cuando encontramos una tela holgada, suelta, el trazo debe ser suelto. En cambio, cuando tenemos un nudo, el trazo, no quiero decir que tenga que ser fuerte o duro, pero sí tiene que ser un trazo que tenga mucha mayor seguridad, ¿ok? Esto se debe traducir en un trazo seguro. También en qué más se va a traducir, en una línea valorada. De hecho, la línea valorada se debe trabajar en todo, pero sobre todo en las partes donde hay nudos, o sea, cuando hay nudo, ¿qué cosa hay? Hay la unión de varios pliegues, ¿no? Cuando tú anudas una tela, hay unión de varios pliegues. Entonces, en estas uniones es donde uno debe de enfatizar, ¿no? Porque ahí es algo que se está aprisionando. Acuérdense que el dibujo no es solamente una copia de la realidad, sino es también una interpretación. Entonces, ustedes tienen que ayudar que el espectador pueda interpretar. Si nosotros o si ustedes hacen un nudo con un trazo suave, delicado, eso no se va a ver como un nudo, se va a ver como una tela que está entrecruzada tal vez, pero no se va a entender como un nudo como tal. ¿Ok? A ver, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que tenemos según la forma? Es una forma envolvente. Todo lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora, chicos, por favor, traten de seguir arrastrándolo hacia las otras cosas que estamos trabajando, hacia los temas nuevos. Por ejemplo, el facetado. ¿Ya? Entender la forma, que hay una forma envolvente. Entonces, apliquemos eso. La forma de enfatizar una curva es con el facetado. Acá, por ejemplo, nuevamente vamos a recorrer el tema de la trama. De hecho, en todo, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, donde hay planos que se pueden entender más y podemos enfatizar nuevamente con la direccionalidad de la trama para que el volumen se entienda un poco mejor. Siempre nos apoyamos también con la línea valorada. Como las facetas 1, 2, 3 han ayudado a que esto se entienda como un objeto que realmente está envolviendo algo, ¿no? Y donde ponemos el acento, estamos diciendo que ahí hay un trabajo de ¿qué? De presión, de fuerza. Un nudo, ¿cómo es? Es apretado. Entonces,
que eso se note. Es muy diferente a la tela suelta. A ver, voy a completar acá porque se ve un poco raro que lo deje blanco. Ahora, por ejemplo, algo que tener en cuenta, que es algo que vamos a ver más centradamente la próxima semana, es el tema de las valoraciones tonales en relación al color. No es lo mismo darle volumen, o me refiero a la intensidad de la trama, no es la misma intensidad de trama para darle un volumen a un objeto de color blanco que para darle un objeto de color rojo, o a un objeto de color naranja, amarillo, celeste, a un objeto azul. Ahí hay ya el tema de la interpretación de color en grises. Pero antes de entrar a eso, a lo que es la valoración tonal como tal, para mí es importante que ustedes entiendan temas de volumen, cómo enfatizar el volumen. Acá, por ejemplo, yo estoy tramando así, un plano, otro plano, ¿no? Cada uno va a tener y va a descubrir el tipo de línea que tiene. Yo en lo personal no tengo una línea suave. Yo en realidad aquí estoy tramando según lo que les he enseñado, pero yo en realidad cuando dibujo tengo una trama, esto se le llama trama discrecional, que no tiene forma. Es decir, que no tiene una única dirección, sino donde la trama dispara para varios lados, ¿no? Entonces menos sea tupida, más luz tiene. Bueno, ustedes ya poco a poco van a encontrar su tipo de trama. A veces tiene que ver inclusive con el carácter de uno. Bueno, vamos a borrar eso.